Lo contábamos la semana pasada, el Facu Santos hacía un anticipo y nos contaba que este domingo que pasó se iba a llevar adelante en Rosario el segundo encuentro plurinacional de activismo gordo. Nos acompañan para charlar de esto Florencia Alegre y Lele Welkovich. Nos quedaba, gracias por venir a los dos primero, antes que nada. Gracias a ustedes. Lele, nos quedaba una duda antes de arrancar. A ver, ¿cuál? ¿Tu apellido es polaco? Sí, es polaco. Te íbamos a hacer un poco de burla por eso. No, pero mi corazón está acá. Estaba puesto acá. Bueno, che, primero para el que no tuvo acceso al tema, ¿no? Que nunca leyó, no conversó, no tiene información y demás sobre el activismo, lo que estamos hablando, ¿no? Sobre el activismo gordo. Me cuenta cualquiera de los dos, digo, para arrancar ahí, para romper el hielo. Me cuentan un toquecito, me resumen de dónde viene, cuál es la idea, por qué se lleva adelante y demás. Dale. Bueno, el activismo gordo es un movimiento que en realidad surge en los años 70 más o menos en Estados Unidos. Ajá. Y también en otras partes del mundo, ¿no? Como que es como un boom que se va haciendo en varias partes. Hay como registros de fanzine, de blogs, de un montón de encuentros que se van dando. Y básicamente el activismo gordo lo que plantea es, primero, que las personas gordas son personas válidas y valiosas hoy, ¿sí? Que no hace falta que se modifique su cuerpo para poder acceder a derechos, que son los derechos que tenemos todas las personas. Y por otro lado, lo que pone es, pregunta y, digamos, cuestiona cuáles son los cuerpos que son más válidos que otros, digamos, ¿no? Ese privilegio, lo que nosotros llamamos de privilegio delgado. ¿Y qué es lo que surge a partir de esto estructuralmente, socialmente y culturalmente en distintas partes del mundo, y en particular nosotros en Activismo Gordo, acá en Argentina, que llegó más o menos en el 2010, 2013, junto a Laura Contrera, que bueno, es una de las estudiosas del tema, y bueno, que viene haciendo muchísimo recorrido. Básicamente es una lucha por los derechos de las personas gordas para poder existir. Ese existir deviene en acceso a la salud, acceso al trabajo, acceso a vestimenta, al disfrute, a la permanencia en la educación, de todo, básicamente. Sí, a la no discriminación también, ¿no? Exacto, Por la sí, situación, claro. ¿no? Che, y este encuentro es el segundo que se lleva adelante en nuestro país. Cuéntenos un poquito de qué vino, cuáles fueron las temáticas que se llevaron adelante, etcétera. Bueno, el primer encuentro fue el año pasado. El año pasado en Morón. En Morón, Sí, en provincia de Buenos Aires. Sí, y bueno, y fue impulsado por, si no me equivoco, por el colectivo de Gordes Activando, creo que. Gordes activistas, Gordes activistas. que bueno, el Instagram es Gorde Activando. Está bien la confusión. Bueno, y eso, y que agrupa a activistas de todo el país. Yo creo que hay una representación más grande de ciudad y provincia de Buenos Aires, que es lo que suele suceder al comienzo, sobre todo este tipo de activismos. Pero bueno, acá en Santa Fe estamos como aportando esa pata más local, que este año como que participó fuerte en este encuentro plurinacional. Sí, de hecho el encuentro estaba entre Rosario y Santa Fe. Y bueno, por una cuestión de cercanía hacia Buenos Aires y porque, bueno, muchas de las activistas que iban a venir eran de Buenos Aires, se definió en Rosario. Claro. Además de que Luz Ferradas, que es una de las concejalas de allá, que estuvo impulsando muchísimo al activismo y al encuentro, bueno, es concejala de Rosario, así que, bueno, se dieron muchas circunstancias para que se pueda dar ahí. Pero cuando se dio el primer encuentro, yo estaba como, bueno, ¿cuándo viene acá? ¿Cuándo nos toca a nosotros? ¿Cuándo viene para Santa Fe? Pero bueno, sí, la verdad que está buenísimo que se haya hecho el segundo y que se haya hecho fuera de Buenos Aires, porque el activismo gordo es federal, y se necesita que sea federal, ¿no? O sea, en Buenos Aires vienen logrando muchas conquistas, los cuales está buenísimo. Ajá. Y nos guían. Y nos van dando herramientas. Por ejemplo, provincia de Buenos Aires, los activistas lograron que compren equipamiento médico para personas gordas, que acá en Santa Fe no hay. Eso, por ejemplo. Sí, también produjeron un documento que está buenísimo, que es como una especie de material informativo sobre diversidad corporal gorda, incluyendo un módulo para formación de formadores y formadoras. O sea, ya se está pensando a partir de la base del Ministerio de Género y Mujeres de la provincia de Buenos Aires en cómo llevar el tema, cómo sostener eso de amplificar
esta lucha por los derechos de las personas gordas en otros ámbitos, en ámbitos institucionales, de salud, educativos, de políticas públicas. O sea, se está de alguna manera plantando la semilla para esa implantación como más desde lo cultural, desde lo social, desde lo activista, que bueno, que tiene un diálogo muy fuerte con la producción de conocimiento, con las ciencias sociales, y que bueno, no casualmente, una de las principales referentes que recién dijo Flor, Laura Contreras, es a la vez una persona que se dedica a producir conocimiento. Y pensaba que tanto en los 70 como ahora, que explotó, digamos, en Argentina, viene de la mano de cuando se empieza a hablar cada vez más de los cuerpos, ¿no es cierto? Cuando se empieza a discutir políticamente sobre las corporalidades. En los 70 tenía que ver con el género, pero ahora quizás de la mano de la oleada del matrimonio igualitario, que puso en escena esto de los cuerpos que se alejan de la norma, de alguna manera fue el terreno fértil para que hoy esté desarrollándose y creciendo cada vez más el activismo gordo. O sea, de la mano del feminismo y del movimiento LGBT, me parece que es indisoluble esta relación para entender por qué hoy estamos como estamos. Yo les hago una y después las dejo a Lucía y a Estela, que seguro quieren preguntarle cosas, porque es uno de los puntos que a mí de alguna manera, no es que me hace ruido, que probablemente tenga que ver con la desinformación, o no, lo charlaré con ustedes, que es el planteo de la patologización, ¿no?, de los cuerpos gordos, de plantear esto de, bueno, porque te ven gordo, se preocupan por tu salud, o de alguna manera te plantean la situación y demás. Ahora, la pregunta es, ¿no hay una situación de salud que está ligada a la gordura, a la obesidad, etcétera? ¿No hay una preocupación genuina de quien también lo plantea de esa manera? Pregunta, ¿no? Digo, para disparar la charla que tiene que ver con este punto. Sí, me parece que lo primero que hay que plantear es que lo que la lucha contra la patologización plantea es dejar de entender a la gordura en sí misma como una enfermedad. ¿No es cierto? Porque eso parte también de un sentido de callar la voz de las personas que somos gordas y vernos solamente bajo el lente de la enfermedad. O sea, hablar de obesidad es situarnos solamente como sujetos que están representados por una enfermedad. Y nosotros y nosotras lo que decimos es que cuando el hecho de que una persona sea gorda no alcanza para decir que es una persona que está enferma. Sí existen ciertos riesgos, como lo tienen un montón de situaciones, y por eso necesitamos garantizar el acceso a la salud de las personas gordas, porque hay un montón de exclusiones que parten justamente de vernos solamente a partir de nuestro peso. Una compañera en el encuentro contaba que fue al médico, tenía un problema en el colon, pero el médico le dijo que no le iba a hacer ningún estudio hasta que no adelgace 30 kilos. Claro. Entonces eso se termina convirtiendo en algo que no permite el acceso a la salud, sino que lo impide, lo aleja. Entonces ese es el tipo de cuestiones que estamos tratando de evitar. Donde el médico baja 30 kilos y después venir, digamos. Claro, básicamente. Total. O sea, le está negando el acceso a la salud en ese momento a esa persona, porque dice, hasta que vos no dejes de ser gordo, no modifiques tu gordura, yo no puedo trabajar con vos. Eso es grave, si pensarlo. Incluso lo que sucede es que nosotros el activismo trabajamos mucho en contra de la patologización, es porque muchas veces a través de la excusa de te lo digo por tu salud surgen un montón de violencias que excluyen lo que es la salud mental y la salud integral en sí, ¿no? Si todo el tiempo te están generando conductas restrictivas, y esto hablo de, por ejemplo, a una infancia, y se lo dice por su salud, pero en vez de, por ejemplo, enseñar a, no sé, a alimentarse, a enseñar que hay alimentos que te aportan ciertas cosas, al disfrute, a poder jugar, al ser una infancia como el resto de las personas, digamos, si eso se te niega, entonces también está afectando tu desarrollo, está generando un montón de estrés, que eso después afecta al sistema nervioso, o sea, lo que activismo hablamos es, hablemos de salud, pero hablemos de salud integral. Y el término obesidad tiene un montón de cuestiones que están muy complejas, porque está asociada íntegramente al IMC, que es el índice de masa corporal. Y el índice de masa corporal ya se está evaluando que no debe ser el único medidor como una herramienta para la salud, ¿sí? El IMC es una herramienta, pero hay un montón de otras herramientas más que sirven para medir o la salud o qué es lo que necesita la persona, ¿no? Entonces, eso es lo que los activismos venimos hablando y reclamando, pero sobre todo que no se nos niegue la conversación, como decía Lele recién en eso, ¿no? Que no diga, bueno, no, están enfermos, no pueden hablar. No, porque en todo caso también eso es bastante capacitista, y acá es algo que también el activismo gordo tiene mucho que ver también con la lucha de trans travesti, con la lucha también de las personas con discapacidad.
que se nos anule nuestro poder de palabra y de nuestro derecho como sujetos por asumirnos enfermos. Sí, pero además hay una doble vara con esto de la preocupación genuina, porque ¿qué es lo que pasa? Se equipara, al equipararse gordura con enfermedad y delgadez con salud, no se ve la realidad de la persona, solo se ve su gordura. Entonces, si una persona está gorda, automáticamente eso, se asume que va a estar enferma. Y cuando adelgaza, se asume que está en su mejor momento. Y nos ha pasado también de escuchar muchos testimonios de personas que están adelgazando porque están atravesando una enfermedad, porque están atravesando un trastorno de la conducta alimenticia, y eso es leído por las demás personas como, qué bien que estás. Sí. Estás en tu mejor momento, estás más linda que nunca. Entonces, ahí es cuando... Y al contrario, están en el momento más de mierda de su vida. Hay una doble vara increíble con la gordura, y entonces hay que empezar a desmitificar estas cuestiones. Sí, y agrego esto que... a mí me pasó personalmente esto de haber bajado un montón de kilos y estar que me feliciten constantemente y decirme que estoy re linda y que me tengo que mantener así, que esa es otra cuestión, ¿no? El imperativo de mantenerte así. Pero yo al mismo tiempo estaba súper entrenada, o sea, iba todo lo de gimnasio, tenía conductas de... ¿cómo se llama? Que la bulimia, por ejemplo, no es solo ir después de vomitar, sino que son conductas recompensatorias. Claro. Tenía conductas compensatorias, o sea, nunca llegué a vomitar, pero sí tenía conductas compensatorias de que comía algo y me tenía que matar en el gimnasio para poder compensarlo. Y un montón de otras cosas más, y todo el mundo me decía que estaba re bien. Y yo la estaba pasando re mal, no tenía energía, estaba de mal humor, odiaba a todo el mundo. Claro. Porque bueno, no te queda otro lugar para vivir que no es a dieta, ¿no? Cuando sos una persona gorda y te meten en esa, tu única existencia se reduce a lo que comes, lo que no comes, a la actividad física que haces, la que no haces, y cómo te ves, y cómo te ven el resto. Y eso se empieza a volver como una obsesión. Es una obsesión. Y aún ahora me cuesta un montón el volver a conectar con la comida. Hace muy poco volví a comer manzana, por ejemplo. Hay comidas que no puedo comer porque las tengo totalmente asociadas a las dietas, a un momento donde no comía absolutamente nada, con un doctor, con un nutricionista acompañándome. O sea, esto no es que yo lo hacía sola, sino que era avalado. Es peligrosísimo, ¿no? Era avalado. Un poco quería preguntar eso, ¿no? Los roles de los médicos y los roles también de una sociedad que es, sin duda, una sociedad que va a demitificar esto, ¿no? O sea, si sos flaco, estás bien, y si sos gordo, estás mal. Por eso creo que la importancia de estos encuentros y la importancia del activismo gorde en este momento. ¿Cómo se vive este activismo en la ciudad de Santa Fe? Contá un poquito, Flor, que es la que más está activando estas cuestiones acá. La verdad es que se vive bastante, o sea, voy a ser sincera, desde que empecé con el activismo acá, por suerte siempre los medios siempre han sido positivos, o sea, han apoyado bien, siempre se ha difundido desde un lugar de construcción. Pero bueno, hay muchos cuestionamientos y hay resistencias, ¿no? Pero bueno, también uno es estratégica y va eligiendo dónde ir, dónde hablar, dónde escuchar. Pero igual pasa algo mucho, que es que estamos en un momento en donde se consulta mucho. Sí. Se ve que es en un momento en el que se ha instalado, porque pasa esto de, bueno, se instala un tema en Buenos Aires, entonces las provincias empiezan a prender la alarma y a decir, bueno, ¿qué está pasando acá en este lugar? Y estamos en un momento en que como que se solicita mucho hablar de eso. Y me parece que es positivo porque permite poner en circulación estos discursos para que no sea el único discurso que haya, que no sea de la cultura fitness, la cultura del adelgazamiento, la patologización. Hay que empezar a poner eso en diálogo con otras cosas, porque recién Flor decía que hay como una obsesión individual con la comida y adelgazar, y yo creo que también hay una obsesión social con el adelgazamiento. Y hablaba de la cultura del fitness, que de alguna manera se plantea. Yo he leído, he estado en contacto con personas que lo equiparan a la eugenesia, ¿no es cierto? A querer que las personas nazcan o se desarrollen de la mejor manera posible, y plantea básicamente es polémico lo que estoy diciendo, pero la cultura fitness plantea una eliminación total de los cuerpos gordos. Digamos. En el ideal de la cultura fitness no deberían existir. Pero es que hay una cultura que eso lo piensa a rajatabla y que ni siquiera se lo pone en debate. Bueno, por eso tenemos la industria de todo lo que sean medicamentos para adelgazar.
que Sí. es un montón, Pero muchísimos. los batidos, o sea, todo ese Sí. tipo Todo de lo que es productos. Un gran negocio, es la Que es industria un- de la dieta. Por eso que es un gran negocio. Además, después tenés el tema bueno, acá tenemos ley de talles que no se respeta tampoco, pero también tenés esta condición de que, bueno, si no tenés un cuerpo hegemónico y te vas a poner la ropa que Sí, encuentres, no. que Y- consigas. O hacétela vos, qué sé yo, de última. Y acá hay una cosa que ahí es cuando se desmantela el discurso de te lo digo por tu salud. Porque, por ejemplo, a veces con tal de que bajes de peso te dan polvos mágicos, te dicen no comas. Entonces, ¿dónde hay salud en un polvo que te hace bajar de peso mágicamente? ¿Dónde está la salud? Mientras que no comas. Ese Claro. es el requisito. ¿Dónde está la la ley salud es ahí? esa, no comer implica adelgazar. De hecho, hay muchas frases, creo que esto es a modo de anécdota. Cecilia Boloco hace unos días dijo, bueno, estamos hablando de Cecilia Boloco, chicos, ¿no? Que es diseñadora. Por supuesto. Que es diseñadora. Sí, pero que además, bueno, vieja menemista, ¿no? Sí. Pero, digo, lo que decía era, bueno, si se quieren poner ropa, que dejen de comer. Porque el que quiera Claro, porque le adelgazar, hicieron un se reclamo tiene cerrar la que en boca. su línea, en su colección, los talles no eran para todas. Entonces, bueno, chicas, si quieren entrar en mis talles, dejen de comer. Es que ese es el discurso y hay mucha ganancia detrás y muchas empresas se sostienen con eso. Entonces, no podemos ser ingenuos y pensar que es gratis, ¿no? Que todas las inseguridades que tenemos nadie gana de eso, no, hay un sistema que lo mantiene y que justamente se esfuerza muchísimo. Totalmente. Y justamente ayer quería decir, ayer fue el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Argentina está en el segundo país con mayor índice de trastorno de la conducta alimentaria. Actualmente, en vez de empezar a los 14, 15 años, empieza de los 10 y 13 años. No es solo algo que afecte a mujeres, sino que esto es algo de todos los géneros, de todas las edades. Entonces, ¿qué pasa que el cuerpo está... Y a ver, y acá quiero aclarar algo, un trastorno de la conducta alimentaria no es solamente cumplir con un challenge de TikTok ni Instagram, no es que... Cuando yo era chiquita no estaba eso, pero estaba, por ejemplo, que tu brazo tenía que ser del tamaño de la circunferencia de no sé qué cosa y así De constantemente. tus dedos. porque De si tus no- dedos, sí. Sí. Imposible. No, nunca llegamos a eso, pero un TCA no es solo eso, es muchísimo más amplio, pero esos challenges, esos objetivos, esos imperativos llevan a conductas que pueden transformarse en trastorno de la conducta Pero alimentaria. además, a Y nivel además también nacional- al tema de la presión familiar, perdón. Digo, Sí, yo, sí. yo que soy un poco más grande que usted, un poco bastante más grande. Apenas, Que Estela, usted- apenas, unos meses más grande que apenas. usted. En mi familia, por ejemplo, decía, ¿otro plato te vas a comer? ¿Sí? Claro. ¿No preferís comer más ensaladita que otro sándwich? Te vas a poner gorda. ¿Y después qué hacemos? Sí, claro. O sea, todo el tiempo está como esa presión de no comas tanto. Sí, la familia siempre la entendemos desde los activismos como una institución más, y una institución en la cual se reproducen formas de violencia y formas de opresión que después por eso es tan difícil sacarlas porque son percibidas como naturales. Y hasta tal punto que, según estudios del INADI, la discriminación, digamos la gordofobia es la segunda causa de discriminación más importante a nivel nacional después del racismo. Claro. O sea, y Sí, es, sí. si no me equivoco, Flor, corregime, pero es la primera vez que se mide Sí. como tal. Antes se consideraba una discriminación por una condición de salud, Sí. equiparando la obesidad con una enfermedad. Entonces recién, en el último estudio que se hizo sobre discriminación, eso salió como segunda causa de discriminación a nivel nacional. Bueno, qué importante es también en la educación en esos padres o en esas personas que nutren a estas niñas o a los adolescentes, porque si no es esto, ¿no? Uno lo cree como una cuestión individual, hasta culpable del niño, que tiene que ir a un montón de médicos a una edad de 10, 13 años, cuando en realidad también es el grupo familiar, es el que tal vez debería estudiar un poquito o ir ellos al nutricionista en vez de mandar al niño de 10 años. Sí, además todos y todas tenemos que aprender. A veces se cree que solamente se carga el peso en las nuevas generaciones. Claro. Sí. Nos dicen, no, las nuevas generaciones vienen con un nuevo chip. Y no, digamos, todas las personas nos seguimos educando a lo largo de toda nuestra vida, seguimos aprendiendo, nos seguimos socializando. Deberíamos. No, bueno, lo hacemos, queramos o Sí, no, sí, sí, nos sí. damos cuenta, ¿no? Sí, sí. Entonces, si seguimos reproduciendo las cosas es porque lo seguimos justamente reproduciendo, Claro. volviendo a Aparte, decirlo. Claro. Y no lo podemos importa- cambiar. Sí, 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 sí. Vos sabés que la conocí a nuestra compañera de trabajo, que está en la radio acá, a la mañana, en Cinesa, a Florencia Torres, hace unos cuantos años atrás, que un día vino y me dijo, hice un informe sobre los locales
de la peatonal respecto de la ley de talles. Me dice, hay 121 locales en la peatonal que venden ropa. Ah, perfecto. ¿Y cuántos relevaste? Los 121, me dijo. Ah, ok, perfecto. Tomó una muestrita. Tomó una muestra, hizo los 121, investigó los 121. Y en aquel, fue en el 2000, recién estaba buscando la nota mientras charlaba con ustedes, fue en el 2018 este informe, ¿no? Obviamente nadie cumplía la ley, la ordenanza, ni mucho menos, pero además era alarmante el dato, porque era de los 80 y pico de locales que había de ropa de mujeres, 4 cumplían. De los 70 y pico de hombres, 3 cumplían. Y tampoco lo cumplían a rajatabla, sino que era, sí, teníamos 2 talles más y demás. ¿Eso se modificó un poco? ¿Estamos un poco mejor con esa situación o no? Respecto de poder conseguir ropa, poder conseguir pilcha para ir a comprar y que además la pilcha que te vayas a comprar más o menos esté en los mismos estándares de la moda de lo que conseguís en los otros locales. Sí, yo creo que si lo medimos en cuanto al estándar de la ley de talles, no. Digamos, no se acerca ni ahí a lo que la ley impone. Justamente me parece que es de alguna manera saludable pensar la ley como un proceso, porque una de las cosas que impuso es la realización de un estudio antropométrico nacional donde se mide y se promedia las medidas de cuerpos reales, de las personas reales, y a partir de ahí se debería construir esta tabla estandarizada de talles, pero eso es un proceso largo que necesita de voluntad política y para seguir avanzando. La tabla no está. O sea, claro, no, todavía no. Demora todavía. Esa tabla no existe. Todavía no está, no existe. No, esa tabla todavía no existe. Ahora, el 90, 60, 90 de la figura femenina lo sabemos todos de memoria, digamos, claro, que es lo que quedó instalado, y esa tabla todavía no se armó. Esa tabla no, el estudio terminó en mayo o en junio de este año y aún no se junta, tiene que conformarse un consejo consultivo que está dentro de parte de la ley, establece eso para definir cuáles son los talles, digamos, cuando la ley establece el 1 al 8. En realidad, bueno, justamente cómo se van a nombrar esos talles, cuáles son, qué características tiene, pero aún no está, y eso es algo que venimos reclamando. Anybody, que es una organización que trabaja, que bueno, fue una de las que impulsó la ley de talle acá en Argentina, hace unas encuestas anualmente y si no me equivoco, no sé si era 7 de cada 10 o 8 de cada 10 personas no encuentran talle. Más allá de los cuerpos gordos, esto es importante, no es algo que solo nos afecta a las personas gordas. A todo el mundo le cuesta conseguir talles, las fábricas suelen hacer solamente lo que es el llamado talle único, lo cual es irreal, genera un montón de problemas. Realmente es totalmente desgastante tener que seguir discutiendo de esto sobre el talle único, pero lamentablemente existe. Sí, pero además cuando se apruebe esta tabla de medidas, el problema va a ser que se aplique, claro, ¿no es cierto? Porque ahí viene el momento en que el Estado se tiene que poner en su rol de control y de exigirle a las empresas que se, digamos, cuadren con esta tabla de talles que responde al estudio antropométrico. Entonces es básicamente una forma en que el Estado tiene que intervenir en la producción, en la economía, y ahí se va a venir una polémica similar a la que pasó con el etiquetado frontal de los alimentos. Es como, bueno, todo muy lindo con quedar bien y plantear una declaración de intenciones, pero cuando se trata de imponerle a las empresas, a las grandes empresas, que se comporten de otra manera para garantizar los derechos de las personas, claramente se va a venir una polémica mucho más grande. Ahora, ¿no es contrario al objetivo final de cualquier empresa, que es maximizar sus ganancias y vender más, no hacer ropa a la medida de los cuerpos locales, digamos? No quieren gordos con su marca. Claro, no quieren eso con su marca. Sí, quieren un estereotipo que identifique su marca. Sí, o vienen los cuerpo. Y es una cuestión de cosas del exterior que las tienen que colocar acá, o sea, pueden ser un montón de razones. Pero bueno, evidentemente hay una resistencia muy grande, una inercia muy grande a cambiar. Yo creo que un pequeño efecto es que las marcas independientes cada vez más tienen instalado el tema de poner una tabla de talles. Es como el mínimo que se está empezando a difundir. Pero igual respondiendo a tu pregunta, sí hay una mejora de cuando éramos chicos, qué sé yo. Yo antes, y siempre cuento lo mismo, tenía la misma remera en 3 colores distintos porque era la única que me quedaba. O sea, la identidad y la expresión, ¿dónde quedaba? No sé. Ahora existen marcas y locales, pero es muy poco. A ver, ¿sabes lo que no tenemos? No tenemos la libertad de poder ir a cualquier lugar. Yo no puedo ir por el centro y meterme ver una vidriera linda y decir, me gustó la vidriera, voy a ver qué hay. Claro. No existe eso. O tiene un precio que es exorbitante e imposible de pagar, porque también, así como está la tasa rosa, el impuesto rosa a todos los productos etiquetados como femeninos que siempre cuestan un porcentaje más, las ropas en talles grandes, que no se te rompen al tercer uso,
cuestan una fortuna. Entonces también tiene que ver con lo económico. ¿Entendés? Porque si vos podés pedir a Buenos Aires o a donde sea que te mandan ropa a tu medida, perfecto. Te podés hasta mandar a hacer la ropa que vos quieras. Claro. Pero o te para podés el ir a normal de Nueva la York a gente, cambiar el guardarropas 2 veces al año, una belleza, como hace la nata. Cualquiera divino. puede. Claro. Sí. Claro. Pero La el gente normal sí, no el lo resto puede. del mundo no. Bueno, yo los veo hermosos y les veo jóvenes y con muchas ganas y muchas ideas y expresándose bellísimo. Y vivimos en una sociedad y en una época de mundial. El otro día me acordaba de cómo se burlaban del Kun Agüero. ¿No? Cuando decían, es un comegor. Y era como que todo el tiempo, todo el mundo estaba con ese chiste. ¿Cómo es hoy? Espero que haya cambiado un poco a la hora del encare, a la hora del levante, a la hora de querer activar un poco vida de adultos. ¿Es una pregunta? Sí, por favor, cuénteme. Bueno, no sé qué decirte. O sea, yo lo vivo desde una forma muy particular, que es dentro de la cultura gay. Esto lo hablaba mucho en el encuentro de activismo gordo, es algo que llama mucho la atención, que es la cultura de los osos, que es una subcultura dentro del mundo gay que de alguna manera como... Encuentra belleza. Sí, tal cual, no encontraba la palabra. Encuentra Reivindica belleza corporalidades. en la masculinidad de otro tipo de corporalidad. Claro, corporalidades gordas, la cuestión del vello corporal que los también peludos a veces, son esos claro, osos, la sí. barba. Sí. Pero bueno, me parece algo que es súper interesante, que no existe en otras culturas como la cultura heterosexual. Pero bueno, en nuestro caso es, obviamente que hay discriminación, hay gordofobia, hay muchos estereotipos corporales con el gimnasio y la cultura fitness, pero bueno, siento que hay como una especie de refugio, como una especie de una mezcla entre identidad y tribu urbana, pero que bueno, sirve como para organizar de alguna forma este deseo del que vos hablabas, para encontrar a la gente que busca lo mismo que yo, y bueno, mucho a través de internet, obviamente, que es como el gran protagonista de las relaciones contemporáneas. Pero bueno, son pequeños ordenadores que a algunas personas les sirven o no sirven para encontrarnos en el mundo del deseo. Pero bueno, sin duda que hay mucho que trabajar a nivel de la cultura, porque claramente deseo por las personas gordas hay. El tema es que muchas veces no se visibiliza, se mantiene oculto porque es avergonzante, ¿no es cierto? Entonces no se trata de solamente que nos deseen, sino que admitan ese deseo que claramente ya existe. Yo estoy de novia ahora en enero cumplimos 9 años ya. Y sí. Bueno, mi novio es flaco, es delgado, y hasta hace un par de semanas una señora muy simpática le comentó a su Instagram, le comentó, pero ¿qué le ve? ¿Qué asco? ¿Qué sé yo? Y así, y yo, señora, ¿usted piensa que yo no voy a ver esto? O sea, bueno, y a partir de ahí nos pusimos a hablar. Mucho resentimiento había en ese comentario. Sí, mucha no, envidia. Está proyectando, señora, vaya al psicólogo. Sí, señora. Señora, Señora, le gustó mi novio. Pero, claro, bueno, no, le gustó puede mi novio. pasar. No, pero Envidia le dicen a a mí mi también barrio. me gusta mi novio. Claro, sí, totalmente, es muy lindo. Pero a lo que voy de esto, a partir de esta situación, yo hablo mucho del tema de tener un novio delgado, porque es increíble cómo les pesa a las mujeres gordas tener un novio que es un poco más hegemónico, y la mirada y todo lo que se genera alrededor de eso. Muchas mujeres que les da vergüenza salir con su novio porque les da miedo que al novio le digan algo por estar con una gorda, a lo cual yo le digo, señoras, a su esposo le gusta usted siendo gorda. Eso es algo que trato de reivindicar. Pasa mucho eso de no soy- ver la propia gordura como tal y criticar la ajena, porque en realidad eso hay una imposibilidad de vernos a nosotros mismos que es muy grande. Sí. y que eso, habría que empezar por eso, por observar el propio cuerpo. Bueno, es una Es conducta que- social no, muy extendida en varios casos. Digo, Es que pasa también quiero con la... decir algo. Ah, claro. Que a mí, y cada vez que subo una foto con mi novio, que es como, ay, es que son re lindas, qué sé yo, quisiera uno que se fije en una piba gorda como yo, y todas esas cuestiones de que salvación, ¿no? De que mi novio me salvó. No, mi novio no me salvó. Mi novio elige estar conmigo, le gusta mi Claro. cuerpo, le gusta cómo soy. Y ya, y no es tan difícil de entender si nos ponemos a pensar un poquito. Le gusta una piba gorda, y ya está. Aceptémoslo, vivamos, pasemos adelante. Claro, la sigamos historia con otro hermosa. tema. Vamos, avancemos. Claro. Florencia Alegre, Lele Volkovich, gracias por venir a visitarnos un rato, a charlar con Gracias a nosotros. ustedes. Y Gracias además por de- proponer Sí, ideas claro. para infancias y juventudes y y vidas gracias, felices. padres. y gracias por militar. Gracias. De verdad, gracias por militar, porque nada, los hace
claramente mejores a ustedes, pero lo hace mejor, sobre todo a todos los que todavía no lo entienden y se paran en la vereda criticando como la señora que planteó la cuestión de... Gracias a ustedes por dar el espacio. Novia. No, Muchas gracias. Por favor, nos vamos a una pausa.